Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético a través de las pantallas de Canal 24 Horas, 24horas.cl y todas nuestras plataformas, también reporteminero.cl. En un escenario en que se estima que la demanda de cobre refinado alcanzará alrededor de 57 millones de toneladas con miras a 2050, casi triplicando los 20 millones producidos en 2020, Chile busca posicionarse como un protagonista en la producción de minerales estratégicos como el cobre o el litio. Y para lograrlo, ha avanzado en distintas estrategias, apostando por alianzas público-privadas y una fuerte participación estatal. Para conocer más sobre los avances de estas estrategias, estaremos en el estudio de Reporte Minero y Energético conversando con el jefe de la División de Estrategia y Políticas Públicas Mineras del Ministerio de Minería, Carlos Silva. Además, conoceremos cómo Perú ha desarrollado distintas estrategias para fomentar el relacionamiento con las comunidades cercanas a proyectos mineros. También veremos cómo nuevas tecnologías se están aplicando en el sector para hacer más eficientes los procesos de inventarios. Y como toda la semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comenten el capítulo de hoy en X utilizando el hashtag Reporte Minero. La necesidad de más minerales para enfrentar el cambio climático de la mano de economías más verdes está obligando a países como Chile a buscar mecanismos para aumentar su producción. Esto considerando que la demanda de cobre refinado casi se va a triplicar para 2050, mientras que para el litio se proyecta la necesidad de producir 20 veces más de este mineral, dando respuesta al auge de la electromovilidad. Ahora, ¿cómo nos estamos preparando como país en estos desafíos? De esto conversaremos con el jefe de la División de Estrategia y Políticas Públicas Mineras del Ministerio de Minería, Carlos Silva. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Primero, el contexto que ustedes ven desde la división y desde el Ministerio, por supuesto, en términos de los desafíos, en términos de demanda, pero el presente que vive la minería nacional. Bueno, efectivamente el presente de la minería actual tiene dos caras, creo yo. Efectivamente hemos avanzado bastante como industria en la producción, pero también en los estándares de la minería chilena en términos de lo ambiental y lo social. Comparado con otros países, en verdad, creemos que llevamos la delantera, países similares a Chile. Eso es muy bueno. Es bueno, pero en particular, por otro lado, también tenemos un gran desafío, que es alcanzar un nivel de producción que de alguna forma el mundo necesita. Está la agenda de transición energética, que como tú bien decías, va a demandar mucha cantidad de cobre, de litio y de otros minerales críticos. Ahora, Chile está en esta posición crucial, ¿no? Es cómo nos enfrentamos a este escenario, cómo nos preparamos, qué táctica utilizamos para aprovechar la oportunidad, pero también para no bajar en los estándares de los cuales estamos acostumbrados. Importante eso porque se ha avanzado en otros puntos, pero que dependen y son de la historia de la minería, desde lo medioambiental, la relación con las comunidades. Cuando ya vamos a la producción propiamente tal, hay mucho que hacer en términos de las inversiones, por ejemplo. ¿En qué situación se está actualmente desde las empresas mineras? En términos de proyectos, de inversión, el catastro que ya ha entregado Cochilco, que es bastante auspicioso, pero tiene sus matices. No estamos hablando de nuevos proyectos, sino en su mayoría ampliaciones de proyectos. Efectivamente, la proyección de inversión en Chile es bastante auspiciosa versus otros catastros de inversiones destaca por los números que está mostrando. Ahora, efectivamente tiene esa doble mirada, ¿no? Estamos proyectando, tal cual, proyectando una ampliación de la minería en términos de no nuevos yacimientos, más de ampliaciones. Y justamente es otro de los desafíos que Chile enfrenta en términos de esta gran necesidad de más minerales y extraídos de mejor forma. Potencialmente no va a alcanzar con los yacimientos que estamos actualmente expandiendo. Entonces, efectivamente necesitamos encontrar nuevos yacimientos o nuevas formas de extraer minerales. Es un desafío para hoy y el futuro. Otro también es ir definiendo la ruta, el mapa, ¿no? Y aquí hablamos de minerales críticos y una estrategia nacional de minerales críticos. Cuéntanos en qué está actualmente y hacia dónde va también. Perfecto. Bueno, este esfuerzo de política pública tiene bastantes años hacia atrás respecto de lo que el Ministerio ha hecho o ha explorado en materia de minerales críticos. Pero como Ministerio el año pasado dio un paso crucial. En el segundo semestre encargamos a Cochilco de Cernogemín 2 estudios que fueron una base de diagnóstico para ver cómo enfrentábamos esta estrategia. Un estudio que habla del potencial geológico de minerales que tiene Chile, pero también otro estudio vinculado a la capacidad de la demanda, cuánto se demandaría de los minerales críticos que Chile posee. Sobre eso, este año empezamos un proceso de co-construcción, queremos llamarlo, de un anteproyecto de estrategia de minerales críticos. De forma anticipada estamos haciendo un proceso de consulta, de levantamiento de información con expertos técnicos y para ello relevar que ya hemos abierto 2 espacios de participación.
Uno en abril, que sesionó por primera vez el Comité Consultivo de Alto Nivel, que es un espacio colegiado con ministros de cartera estratégica en el país, exautoridades, representantes de la industria, la sociedad civil y academia. Con ellos contamos con ciertas recomendaciones de cómo hacer esta estrategia. Y por otro lado, tenemos un comité técnico donde han participado más de 120 personas, expertos en la materia, con los cuales hemos levantado distintas iniciativas que esperamos insumar el proceso de elaboración de este anteproyecto que vamos a someter a consulta pública. Carlos, ¿por qué es necesaria una estrategia nacional de minerales críticos? Es necesario porque de alguna forma marca una posición como país. Distintos países han abordado y tienen su estrategia de minerales críticos y eso está pasando y se actualizan bastante rápido. Entonces, en ese dinamismo de estrategias es que Chile también tiene que tomar una posición respecto de cómo aprovecha esas oportunidades que los actuales escenarios geopolíticos están presentando. Cómo lo aprovecha y también en el contexto en que lo aprovecha, ¿no? Tal cual. Estamos con los desafíos, con lo positivo y lo negativo, digamos, del presente que tú mencionabas al comienzo de esta conversación en la minería. Y eso se va actualizando también, ¿no? Tal cual. Claro, porque no son estrategias son permanentes, sí, pero son estrategias nacionales, pero son estrategias que se van afinando también de acuerdo a la situación a nivel internacional, ¿no? Tal cual. Y la experiencia internacional así lo muestra. Como bien te dije, hay estrategias que tienen un mandato de actualizarse cada 5 años, como en nuestro caso la Política Nacional Minera 2050. Pero en el caso de esta estrategia de minerales críticos estamos viendo que el dinamismo es mayor. Incluso el listado de minerales críticos que estos países poseen se ha actualizado cada 2 años. Incluso. ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? Han habido ambos casos. Okay. Ambos casos. Sí, sí. Okay. Claro, y eso es relevante porque muchas veces uno dice esta es la estrategia y con miras a 50, pero se va actualizando en la medida del mercado, en la medida de la industria y especialmente, no solamente la minería, pero como hablamos de minería, hablamos de esto, es bien dinámico. Sí. O sea, y cuando hablamos de electromovilidad, o sea, por ejemplo, yo recuerdo en la electromovilidad habían objetivos de países de terminar con los vehículos en base a combustión interna, petróleo, a tal fecha, y se ha ido modificando también. Sí. Justamente yo creo que eso se vincula con el link que hay entre los minerales y la tecnología. El avance de la tecnología es bastante dinámico y justamente la minería tiene que estar al paso de esa actualización. Ahora, ¿qué tipo de áreas se están priorizando en este punto, Carlos? Desde lo que tiene que ver con la exploración, el desarrollo de I+D, por ejemplo. Ya, hay que dar contexto. Como bien dije, estamos en un proceso de levantamiento de información que nos insume para el desarrollo de la estrategia. Ya. En ese proceso hemos trabajado 4 mesas de trabajo que de alguna forma dan cuenta de qué tipo de iniciativas estamos trabajando. Una mesa de trabajo habla respecto de cómo diversificar nuestra matriz de minerales y aumentar la producción, otra de minería sostenible, otra de agregación de valor y finalmente una de asociaciones de beneficio mutuo que tiene una perspectiva más geopolítica. En cada una de estas mesas, de alguna forma, se relevan distintas iniciativas que guardan relación a distintos elementos, pero con sus perspectivas propias. Y, por ejemplo, en exploración hay muchas iniciativas que efectivamente esperamos poder priorizarlas, pero destacar que se ha repetido mucho la necesidad de poder contar con mayor información geocientífica en términos de calidad, disponibilidad y también otra información territorial que permita detectar inversiones en términos de exploración. También en proveedores. Hay bastantes iniciativas, pero me voy a solamente colgar de una para dar otra noticia interesante. Se habla de cómo desarrollamos proveedores en la minería en Chile, a propósito del potencial que tienen. Se demanda entonces como una política pública o una estrategia de desarrollo de proveedores que nos permita estar a la par con estos desafíos. Como ministerio estamos a puertas también de soltar a consulta pública una estrategia de desarrollo de proveedores que hemos desarrollado en seno de la Mesa Nacional de Proveedores y que también apunta a este tipo de desafíos. Y así, un sinnúmero de iniciativas que, como te digo, precisamos priorizar en términos de su importancia y factibilidad en las últimas sesiones de estos comités técnicos de mesas de trabajo con los expertos que esperamos terminar en julio. Cuando el presidente Gabriel Boric presentaba y hacía pública la Estrategia Nacional de Litio, recuerdo que hizo mucho hincapié en el concepto de valor agregado, de agregar valor. ¿Esto también está impreso, permea lo que es el anteproyecto y la futura Estrategia Nacional de Minerales Críticos? Sí, completamente. ¿Y qué significa también? Porque el concepto puede abarcar bastante. Sí, claro, yo creo que hay varios espíritus, pero de los que más me quedo yo es como el desafío de cómo diversificas la matriz minera en términos de, más allá de los minerales, sino qué exporta Chile en términos de minería. Y ahí es donde está el espacio de esta agregación de valor, de este concepto de agregación de valor, que interesantemente en este espacio de discusión nos hemos dado cuenta que el debate o los espacios para agregar valor no solamente se circunscriben en torno a una mirada vertical de agregación de valor, ya sea hablar desde aguas abajo o aguas arriba en términos de lo que podemos desarrollar con la minería, sino también transversal o horizontalmente. Es decir, qué pasa en los espacios actualmente de yacimientos, de procesamiento, donde efectivamente se genera conocimiento, se genera innovación
Y en ese espacio también los proveedores son muy relevantes, quienes son los que proveen las soluciones tecnológicas para los desafíos de la minería. Claro, y esto también, y me quedo con lo que dice, no solamente el mineral, no solamente el metal, sino también lo que está en todo el ecosistema minero para extraer, procesar y generar un producto final. Y en ese sentido, preguntarte también en esta competencia, que la competencia no es mala per se, pero hay una competencia bien dura con los principales players mineros a nivel internacional, justamente lo que tiene que ver con minerales críticos. ¿Cómo se va adecuando también Chile a este escenario? ¿Te refieres como a la demanda, a los distintos tipos de demanda? A la demanda, claro. Y en términos de costos, de operatividad, de los desafíos también. O sea, cuando hablamos de bajas leyes, Chile no solamente tiene ese punto, sino otros países pero que lo están abordando de una manera u otra. Sí, claro, efectivamente hay una serie de desafíos que tiene la minería actual, ya sea en términos de sus niveles de productividad, de alcance tecnológico, de elementos también de consumos de recursos. Y efectivamente parte del avanzar en ese tipo de iniciativas es que esta estrategia cuenta con una base de diagnóstico que viene de años, que no necesariamente se aborda en este ejercicio de estrategia, sino está basado en lo que es la Política Nacional Minera 2050. Hay una serie de metas e iniciativas que esta política, que fue desarrollada hace unos años atrás, generó este diagnóstico y también da las luces hacia dónde debiésemos avanzar. Entonces, a diferencia de otros países que efectivamente cuentan con este tipo de desafíos y nosotros también, nosotros ya tenemos una hoja de ruta trazada en términos de las metas que queremos llegar al 2050 y esta estrategia de minerales críticos... Y esto te pasa a los gobiernos, ¿no? Eso también totalmente. Son políticas de Estado, porque si no, no tiene ningún sentido. Y tomando lo que dices, la Política Nacional Minera 2050 es un buen ejemplo de política pública hecha de forma transversal, consultiva, ha traspasado gobierno y esperamos que esta estrategia de minerales críticos sea de tal forma. Carlos Silva, déjame ir un poquito atrás también para quienes nos ven aquí en Reporte Minero y Energético. Cuando hablamos de minerales críticos, minerales estratégicos, se tiene que hacer un listado, digamos, claro. Ir definiendo cuál es cuál priorizo o no, cuál es también el contexto. ¿Cómo se va desarrollando ese, digo listado, pero sí es un levantamiento de información y consolidar, digamos, una ruta en términos de cuáles son minerales A, minerales B y cómo también se van a desarrollar? ¿Cómo es ese trabajo también? Perfecto. Estamos en proceso, pero sí. Solo destacar elementos No, te pido el listado al final, pero ¿cómo se da ese proceso para entenderlo? Claro. Hay una base que está en el corazón de lo que es Chile en términos de su potencial geológico. Ya. Y en ese sentido, el primer paso para nosotros fue contar con este informe que desarrolló Serna Geomin el año pasado, que da cuenta del potencial de distintos minerales críticos que hay en Chile. Claro, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos exactamente? ¿Qué potencial geológico? Incluso el análisis de Serna Geomin llegó más allá en términos de la factibilidad económica de extraer ese recurso. Entonces ya hay una base de una lista de aproximadamente 12 minerales críticos siendo muy favorables para explorar, en términos de que existen proyectos en curso u otros que ya hay como efectividad de estudios que dan cuenta de que existen esos minerales. Además del cobre y el litio, obviamente, hay otros espacios que nuestra minería da y que va a alimentar este listado. Y quiero hablar de los subproductos de la minería del cobre. Sí. También hay minerales ahí que no necesariamente están en yacimientos, tales como el renio, el molibdeno, el selenio, el telur. Entonces hay otro elemento. Una discusión a nivel internacional, perdona, y desde el punto de vista geopolítico con lo que son las tierras raras. Tal cual. O sea, cuando escuchamos Trump, Ucrania, Rusia, tierras raras, China negocia tierras raras con Estados Unidos, aquí se ha ido desarrollando también este punto que puede ser más desconocido para muchos, pero que la minería es un tema que se habla hace tiempo. Claro, y conectándolo con tu pregunta, efectivamente eso da cuenta de que además del potencial de yacimientos que tenemos en Chile, a propósito de generar un listado, es cuáles son los espacios que Chile tiene para encontrar esos minerales, y uno son los residuos mineros, los relaves. Serna Geomin también generó un estudio que da cuenta de que los relaves son un especial elemento donde podemos encontrar esos minerales críticos, tales como tierras raras u otros. Entonces, el listado básicamente va a reflejar el potencial que tiene Chile de tener esos minerales, también va a reflejar lo que se está necesitando en el mundo en este momento, hablando de cuán dinámico es la estrategia y también cuán estratégicos son para el país en términos de su producción. Carlos, nos quedaron unos minutos, pero hay dentro del cronograma, digamos, de este anteproyecto de Estrategia Nacional de Minerales Críticos, ¿cuáles son los pasos a seguir y cuándo se podría presentar eventualmente? Digo eventual porque depende de tantos factores, tantas conversaciones, ¿no? Sí. Estamos en un proceso de lleno de cerrar este proceso anticipado de participación técnica. Con este espacio de comité técnico y comité consultivo cerramos en julio. Con esto también nos abocamos a trabajar con el resto de los ministerios para afinar cuáles van a ser las propuestas que vamos a plasmar en el anteproyecto de estrategia,
que esperamos lanzar a finales de agosto, principios de septiembre. Vamos a tener un proceso de consulta pública, consulta ciudadana. En ese espacio también esperamos llegar a los territorios con actividades para que la ciudadanía pueda conocer esta estrategia, pueda opinar y esperamos finalmente contar con una versión final de esta estrategia a finales de este año. Bien, Carlos Silva, jefe de la División de Estrategia y Políticas Públicas del Ministerio de Minería. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en el programa, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Reporte Minero. En Perú, uno de los mayores productores de cobre del mundo. Las estrategias para relacionarse con las comunidades son esenciales desde las etapas iniciales de los proyectos mineros. Expertos coinciden en que la clave es construir confianza mediante el diálogo constante, el cumplimiento de compromisos y también la articulación entre empresa, Estado y la academia. ¿Cómo están desarrollando este relacionamiento nuestros países vecinos? Los detalles en la siguiente. Cada país que realiza actividad minera enfrenta una realidad diferente con sus comunidades. Perú, el tercer productor de cobre a nivel mundial, ha desarrollado diferentes estrategias para fortalecer la confianza entre sus compañías mineras y sus comunidades. Cuando llegamos a un lugar donde vamos a hacer exploración minera, empezamos por un reconocimiento de la parte ambiental, de la parte cultural y de la parte social. Y justamente en este primer ingreso, cuando hicimos el diagnóstico arqueológico en el proyecto Iluminadora, identificamos que en superficie habían muros arqueológicos, habían andenes agrícolas. Y al tener esa evidencia del material cultural que existía en superficie, pues decidimos avanzar con el proyecto de rescate arqueológico. La clave de todo es la confianza que la comunidad, la persona singular tenga con la empresa y con su representante, ¿no? Si no hay confianza, cualquier cosa que diga una parte no le va a creer la otra y viceversa, ¿no? Porque también de parte de la empresa la comunidad tiene que mostrar coherencia, que esté cumplir con lo que prometió. Las estrategias para trabajar con comunidades son clave, dado que direccionan el camino para construir confianza en el territorio desde los inicios de un proyecto, estableciendo una licencia social para operar. Nosotros en el proyecto Iluminadora hemos encaminado un proceso de trabajo conjunto. Tenemos reuniones con ellos en el que les informa cómo va avanzando el proyecto. Tenemos una oficina informativa donde atendemos algunas dudas, cuestionamientos que puedan tener. Tenemos un procedimiento de atención de quejas y reclamos para poder estar alertas y poder atender si hubiera alguna queja que ellos pudieran presentar. Tenemos diferentes canales para que ellos puedan hacer llegar estas molestias, quejas, reclamos. No podemos esperar que el gobierno resuelva todos los problemas. Tampoco podemos esperar que sea el sector privado el que los resuelva. Entonces existe lo que se llama la triple hélice, que es el trabajo conjunto. Sector privado, sector público y la academia, que de alguna manera le da un manto de credibilidad, de rigurosidad científica, y los tres trabajando juntos resuelven los problemas de una manera mucho más eficiente que cada uno de ellos de forma aislada. Con el objetivo de empoderar a las comunidades ubicadas en zonas de influencia minera, expertos coinciden en promover su preparación ante emergencias y su integración activa en el desarrollo del proyecto a través de la empleabilidad local. Queremos que la comunidad local, que está en zona de riesgo, zona de influencia minera, sea preparada, tenga unos planes de respuesta, un sistema de comunicaciones, una brigada, de forma que cuando pasa una emergencia, ellos mismos, sin la ayuda externa, pueden reaccionar y de forma adecuada según la emergencia. La empleabilidad es la mejor manera de ayudarlos y el entrenamiento. Podemos ver dentro de esas comunidades contratistas, grupos de agricultores que también se pueden convertir en contratistas mineros para hacer movimientos de tierra. Ellos compran su maquinaria
los orientamos para que puedan hacer el trabajo de construcción en el momento de desarrollar el proyecto. Y también hay dentro de las comunidades posibilidad de usar servicios, el servicio de alimentación, servicio de lavandería, servicio de alojamiento. Es darle trabajo, que el beneficio que da un proyecto minero también incluya a las comunidades. Y una innovadora tecnología aérea desarrollada por Sierra Gorda SCM está transformando la manera en que se realiza el inventario en patios exteriores de faenas mineras. Se trata de Sierra Drone, un sistema autónomo capaz de realizar conteos rápidos y precisos sobre grandes superficies, reduciendo significativamente los tiempos de operación y también los riesgos para los trabajadores. Esta herramienta se suma al Sierra Bot, un robot que ya opera en bodegas interiores y juntos permiten integrar datos en tiempo real al sistema de gestión, mejorando la trazabilidad y también el control de materiales. Lo revisamos en la siguiente. Una nueva solución tecnológica basada en drones autónomos está transformando la manera en que se realiza el conteo de inventarios en patios exteriores de bodegas. La herramienta permite cubrir grandes superficies a alta velocidad, mejorando la precisión del catastro, reduciendo los tiempos de operación y disminuyendo los riesgos asociados al manejo manual de cargas en zonas abiertas. La ceremonia que acabamos de presenciar es un hito muy importante para Sierra Gorda SCM. Es una herramienta tecnológica innovadora que se utiliza por primera vez en Sierra Gorda SCM y en Chile. Esto es un hito sumamente importante y relevante para nuestra compañía y para la minería, puesto que nos posiciona como referentes en la toma de inventario de conteo cíclico, cosa de tener un resultado en solo minutos, de saber si el inventario está cuadrado o existe alguna diferencia. Esta innovación va en línea con los pilares estratégicos de Sierra Gorda SCM, lo que es cultura única y excelencia y crecimiento. Con el lanzamiento de Sierra Drone, Sierra Gorda SCM avanza en su estrategia de digitalización del inventario, integrando tecnologías de automatización para mejorar la trazabilidad y gestión de materiales. Entre los sistemas que hoy tiene Sierra Drone están un moderno sistema de posicionamiento para evitar obstáculos y una navegación precisa en los patios de bodega, además de un sistema vanguardista que hemos creado exclusivamente para el propósito de conteo de inventario autónomo. Todo esto se mezcla para generar una solución integral que lleva los datos desde nuestros patios a nuestro RP de llegada. Por su parte, Sierra Bot fue el primer paso hacia la automatización del inventario en Sierra Gorda SCM, optimizando el conteo en bodegas interiores y sentando las bases para el despliegue de Sierra Drone en patios exteriores. Con Sierra Drone y Sierra Bot en nuestra compañía hemos optimizado la gestión de inventarios mediante la inteligencia artificial, la robótica y la autonomía operativa. Estas soluciones elevan nuestros estándares de seguridad, productividad y confiabilidad de la información, anticipando el futuro desde el presente. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una reforma estructural que busca agilizar la inversión y modernizar el Estado sin reducir los estándares ambientales ni técnicos. La norma permitirá reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de más de 380 permisos sectoriales, mediante medidas como formularios únicos, plazos obligatorios, el silencio administrativo positivo y el uso de declaraciones juradas para trámites de bajo riesgo. Además, se crea una ventanilla única digital y una nueva oficina técnica en el Ministerio de Economía. La Comisión Chilena de Energía Nuclear aprobó la solicitud de Minera Tarar, filial de Codelco, para extraer hasta 2,5 millones de toneladas de litio metálico, equivalente desde 2031 hasta 2060 en el Salar de Atacama, esto como parte del acuerdo con SQM. La cuota podría ampliarse permitiendo producir hasta 330.000 toneladas anuales de carbonato de litio. También se autorizó adelantar parte de la extracción a 2029 para evitar interrupciones tras el fin del contrato actual con SQM en 2030. El Coordinador Eléctrico Nacional anunció una auditoría técnica a la empresa Interchile S.A. tras detectar posibles infracciones en su línea de 500 kilovoltios entre Nueva Pan de Azúcar y Polpaico, clave para el transporte de energía solar desde el norte del país. La
operación ha registrado al menos 3 fallas recientes, incluido el recordado apagón del 25 de febrero. Según el Coordinador Eléctrico Nacional, los niveles de indisponibilidad superan lo permitido por la normativa vigente y podrían poner en riesgo la seguridad del sistema eléctrico nacional. Así llegamos al final de este capítulo de Reporte Minero y Energético. Como siempre, recordándoles que todos nuestros contenidos están en www.reporteminero.cl. También la posibilidad de escuchar Reporte Minero y Energético a través de Radio Duna y seguirnos a través de todas nuestras plataformas, también en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Reporte Minero